Primero que nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Paula Lisicki, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho. Muchísimas gracias a todos por estar presentes con nosotros en el día de hoy. Quería darles la bienvenida a nuestra tercera charla del panel de abogados, que como bien saben, hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de la doctora Cora Sara Macoreta, abogada y docente de nuestra universidad, y quien ha publicado diversos trabajos sobre la temática laboral y de métodos pacíficos de solución de conflictos jurídicos, y que a su vez es experta en el tema que nos va a exponer hoy, que es la negociación, y de qué manera el coronavirus tuvo un impacto en la forma de llevar adelante las negociaciones. Previo a iniciar esta jornada, los invito a todos a encender las cámaras, como también quisiera pedirles que por favor las preguntas que les vayan surgiendo a medida que vaya transcurriendo la charla, las escriban a través del chat para que luego puedan ser respondidas al final de la charla. Así como también les pido que los micrófonos permanezcan por favor silenciados. Asimismo, les recuerdo que durante la charla estaremos tomando nota de quienes se encuentran presentes para poder enviarles el certificado correspondiente vía mail. Así que sin más, le agradezco a todos por participar y les cedo la palabra a la doctora Macoreta. Bueno, yo también quiero agradecerles a través de Ana Paula Lisicki como presidente del Centro de Estudiantes, esta convocatoria y esta posibilidad de comunicación con todos ustedes y sobre todo porque cuando tuve el agrado de recibir el llamado de Ana Paula, pensé que me iba a convocar respecto al desarrollo de temas más enfocados a la cuestión laboral. Y fue una sorpresa más que agradable cuando me comentó que la inquietud en verdad pasaba por el lado de desarrollar todo el universo, todo el tema tan interesante y tan actual de la negociación. Por eso, además de agradecerles al Centro de Estudiantes, a todos mis alumnos y exalumnos y participantes, porque sé que hay algunos colegas también que me han comentado que les estaban muy interesados en participar de esta charla. Vamos a iniciar entonces el tema que nos ocupa, la negociación en tiempos de COVID-19. Y cuando me puse a pensar de qué manera exponer este tema, indudablemente me apareció todo el mundo, todo lo que conocemos antes de la declaración de pandemia internacional de marzo de este año a través de la OMS. Evidentemente, nuestra vida ha transcurriendo y que vamos todavía a transcurrir durante algunos meses más, que es el de pandemia. Y finalmente, ¿qué es lo que nos presenta la posibilidad de la pospandemia o la llamada nueva normalidad? Por eso es que lo primero que quiero que veamos juntos es que cuando hablamos de negociación, lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué es negociar? Y obviamente negociar es poder resolver un conflicto, un problema o una transacción donde se presentan intereses opuestos. De la manera que vamos a enfocar cómo negociar, cambia absolutamente el estilo de negociación. Si somos capaces de comunicarnos bien, de escuchar,
de entender el proceso y además de atender a las partes involucradas en el conflicto. Lo que sí tengo que decirles es que la negociación y negociar es un hecho cotidiano, continuamente negociamos sin darnos cuenta, pero estamos negociando. La diferencia es que para negociar en otros ámbitos que hoy vamos a tratar de ver de distintos tipos de conflictos, indudablemente requerimos adquirir herramientas, habilidades y, de alguna manera, profesionalizarnos en la negociación. Pero también es momento de introducir que dentro del mundo de la negociación están los llamados métodos alternativos y pacíficos de resolución de conflictos. Ya vamos a ahondar en cada uno de ellos, pero sí los presentamos. ¿Por qué? Porque la negociación como tal es la resolución, tratar de llegar a un acuerdo directamente entre partes. En cambio, cuando hablamos de estos métodos, que los más conocidos por nosotros son la mediación, la conciliación y el arbitraje, aparece un tercero imparcial y facilitador de no solo la comunicación entre las partes, sino de ayudarlos, de asistirlos a llegar a ese acuerdo, a llegar a la resolución del conflicto. Por eso es que nos preguntamos de qué manera somos capaces de gestionar el conflicto. Y acá, voy a tomar un poquito de agua, llegamos a la definición que a mí en este ámbito más me gusta, me parece que es muy concreta y que realmente nos da la pauta de qué es negociar. Negociar es un proceso de comunicación mutua. ¿Para qué? Para lograr, para tener como objetivo un acuerdo. Les puse una frase que a mí me gusta mucho, sobre todo en todos los cursos de capacitación, que dijo el presidente Kennedy hace muchísimos años, pero que no pierde vigencia, que es: nunca negociemos por miedo, pero no tengamos miedo a negociar. Cuando nosotros nos proponen o estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de negociación, es obvio que vamos a estar ante intereses contrapuestos, vamos a estar ante situaciones adversariales, vamos a estar en un complejo proceso que es la negociación. La negociación no es un evento, la negociación no es una circunstancia, sino que la negociación requiere de determinados pasos a seguir, de estrategias a determinar y además de ser coherentes y consecuentes entre esas estrategias y los objetivos que nos marcamos para, obviamente, llegar al acuerdo. No estoy dentro del campo de la negociación tomando al otro como un adversario, sino que estoy en el campo de la negociación para tratar
con el otro de llegar a un acuerdo. Y ahora vamos a ver cómo podemos llegar a ese acuerdo cuando evidentemente la negociación entre partes no es posible. Y acá, como les decía, aparecen los métodos alternativos de resolución de conflictos. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿alternativos? ¿Alternativos a qué? Lo primero que tenemos que saber es que dentro de nuestro sistema republicano, representativo y federal de gobierno, obviamente nuestra Constitución marca y determina la atribución de los tres poderes del Estado. Y dentro de los tres poderes, justamente es el poder judicial el que tiene asignada la facultad concreta y excluyente de resolver conflictos. Todo tipo de conflictos, eso dependerá obviamente luego de la competencia que corresponda, sea de los tribunales inferiores, sea de las cámaras de apelaciones o en último grado o como facultades exclusivas ante la Corte Suprema. Es decir, como abogados no podemos alejarnos de lo que establece el artículo 108 y siguientes de la Constitución Nacional. Eso lo sabemos. Pero lo que sí también tenemos que saber que hay otras formas previas a tener que interponer una demanda, iniciar un juicio, confrontar con el otro, que justamente es a través de estos métodos alternativos, que en nuestra legislación básicamente se encuentran institucionalizados como tal, de manera previa, prejudicial y obligatoria, la mediación y la conciliación. ¿Qué es lo que obtenemos de beneficio de estos métodos? Indudablemente la inmediatez. No hay, digamos, acá ni papeles, ni formas impersonales de tratar el conflicto. Ante estos métodos, obviamente tenemos esta posibilidad de expresarnos, de escucharnos y de llegar juntos a la resolución de la controversia. El ámbito del proceso judicial es otra cosa donde ya la voluntad, las inquietudes o las intenciones de las partes no van a estar en juego, sino que como abogados sabemos que el proceso tiene sus propias reglas. Por eso es que lo que tenemos que saber es en realidad de qué manera se origina el conflicto. Como les dije, es un hecho cotidiano, pero es un hecho cotidiano ¿por qué? Porque tiene su origen en la escasez de recursos. Por un lado, si yo tengo escasez de recursos, necesito ese recurso, me crea el deseo de ese recurso y se produce una competencia que además va a determinar la diferenciación entre la distribución de esos recursos escasos. Por eso, en estos intercambios, quise ponerles algunos ejemplos que me parecieron de lo más simbólicos. Abrimos estos días cualquier portal de noticias y fíjense qué encontramos. Tanto nacional como a través del gobierno provincial o los gobiernos
de provincia de la cuestión de la negociación de la deuda externa. Escuchamos negociación de la deuda externa y no nos preguntamos quiénes se sientan y cómo se sientan a negociar la deuda. Por otro lado, les puse otro ejemplo sumamente actual, que es lo que está viviendo el Reino Unido en este momento, en la transición del Brexit. Saliendo por un lado del bloque de la Unión Europea y por el otro lado está abierto a la negociación Estados Unidos para obtener unos tratados de libre comercio. Finalmente les puse otro ejemplo que me es cercano, que es el tratado modernizado, la modernización del Tratado de Libre Comercio que tiene México con la Unión Europea. Es un tratado que ha modernizado después de 20 años posibilidades de intercambio, de modernización económica y además de que los países americanos, tomé como modelo el de México, no comercie con los 5 grandes de Europa, que es lo común, nuestro país tiene mucho de eso, sino con los 27 países que integran el bloque. Pero de estos ejemplos que les puse, por un lado, lo que quería que ustedes vean, que hablamos continuamente de negociación en lo cotidiano, de negociación en lo laboral, de negociación en lo profesional y de negociación en cuestiones que directamente nos afectan. Por eso es que el COVID-19 influye directamente en todos nuestros contratos, en todas las deudas contraídas, en todas las situaciones que a futuro va a ser necesario renegociar, de alguna manera remarcar en el próximo escenario que nos va a tocar vivir. Pero, como siempre, trato de que cuando hablamos de negociación, tengamos en claro cuáles son los grandes pilares de la negociación. Y la negociación se funda en el conocimiento de la teoría del conflicto, qué es el conflicto, cómo tenemos que diagnosticar y de alguna manera analizar el conflicto, dónde están en juego los intereses objetivos, realistas, racionales, y dónde están en juego las emociones de las partes involucradas. Porque lo que no tenemos que olvidar que en el conflicto se juega justamente toda una cuestión que tiene que ver con la emocionalidad de cada uno de los involucrados. Por eso es que cuando hablamos de cómo vamos a abordar el conflicto, me interesa establecer la cuestión de la percepción y la cuestión de la comunicación. ¿Y esto por qué? Porque cada uno de nosotros percibimos el mundo con nuestros propios ojos, de la manera que miramos el mundo. Eso no es el mundo, es nuestra manera de mirarlo, de percibirlo. ¿Y dónde se produce? Desde el conflicto pequeño, familiar, cotidiano, hasta el conflicto
entre un jefe y el empleado, y ni hablar conflictos entre empresas y proveedores, cuestiones gubernamentales, cuestiones que tienen que ver con los organismos internacionales o cuestiones que tienen que ver con las naciones. El conflicto nace de una falla en la comunicación, la mala interpretación, la falta de comunicación, indudablemente, de alguna manera, es esa semillita, ese punto de inicio para producir el conflicto. Cuando les digo todas estas cuestiones, obviamente lo primero que se nos aparece, hablando de controversia, intereses opuestos, la misma etimología de la palabra conflicto, que significa lucha, batalla, nos da una impresión, una imagen del conflicto como algo negativo, como algo destructivo. Damos vuelta esa moneda y lo que podemos ver es que el conflicto también es una oportunidad. El conflicto nos da la posibilidad de cambiar nuestra mirada, de tener experiencias, tanto de aprendizaje, de aprender continuamente, como de poder formular alternativas. En verdad, esta visión constructiva y positiva de abordar el conflicto es la que el día de hoy les estoy proponiendo. Pero como les dije también, tenemos otro de los pilares sobre los que se fundamenta toda la teoría de la negociación. Y también dijimos que el origen del conflicto es un problema de comunicación. Por eso es que me pareció interesante traerles una frase de Peter Drucker que dice: lo interesante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Ya vamos a ver qué es la teoría de la comunicación humana. Pero básicamente, lo que también quiero que sepamos es que comunicar también tiene una raíz de un término latino que se conjuga y se complementa, y comunicar quiere decir ponerse en comunión con el otro. Si yo les transmito y el otro no recibe mi mensaje, es un lindo monólogo, pero en verdad no se produce el acto comunicacional. El acto comunicacional tiene que ver con esta manifestación, esta expresión que se puede realizar a través de diferentes canales, pero que ese emisor alterna y así sucesivamente del proceso comunicacional. Sabemos además que la comunicación es inherente al ser humano. Desde muy pequeñitos, una de las primeras cosas que aprendemos es a comunicarnos sin saber las reglas, e inclusive adultos mayores siguen comunicándose sin haber aprendido nunca las reglas del lenguaje. La sintaxis, la semántica, la pragmática, la semiótica, como esto que a mí me gusta tanto, que tiene que ver con el origen y la significación de los signos lingüísticos. Pero sí, a través de la comunicación, lo que podemos lograr con el otro es un
ida y vuelta. Por eso, un buen negociador es el que mejor se comunica a través de una diversidad y un buen lenguaje, un buen estilo, un buen léxico, y además es aquel que cuando se expresa, cuando presenta las propuestas, cuando toma decisiones, no es aquel que titubea, que duda, que hace preguntas inútiles o retóricas, sino todo por lo contrario, escucha atentamente y espera respuestas útiles y precisas. La verdad es que no puedo dejar de referirles a uno de los padres, digamos, de la teoría de la comunicación humana, que es Paul Watzlawick. A través de su obra, de su tratado, se establecieron los llamados axiomas o principios de la comunicación humana. ¿Y esto qué quiere decir? Que estos 5 principios están en cada acto comunicacional, en cada uno de los procesos comunicacionales, sea entre las partes que sean en el ámbito que sean, estos 5 axiomas siempre están presentes. Obviamente que esta charla no es para profundizar en estos temas, pero sí me interesa que por lo menos por primera vez los conozcan. Sobre todo el primer axioma, que es imposible no comunicar. La comunicación es un acto, una conducta que lleva al acto comunicacional. Hay una interacción entre contenido y relación, una puntuación de secuencia en los hechos, hay una comunicación digital y analógica y hay una simetría o complementariedad en las interacciones. Como les dije, no vamos a profundizar en esto, los enunciamos, pero sí me interesa que en ustedes empiece a quedar esta idea de que no se puede no comunicar, los silencios, las evasiones, todo tipo de no comunicación, entre comillas, es indudablemente un mensaje. Cuando me dicen muchas veces que me consultan y me dicen, no me respondió, no me contestó, le envié mails, le envié WhatsApp y no obtuve respuesta, quise llamarlo y no reciben la llamada. ¿Qué es? Es un mensaje que lo podemos tomar como negativo, como evasivo, será en la cuestión que corresponda, pero es un mensaje. Y además, otra cuestión que tiene que ver con el cuarto axioma, que me parece muy importante. Nosotros cuando hablamos de comunicación, parece que nos enfocamos a la cuestión de la comunicación digital. Y en realidad, comunicación analógica. ¿Qué quiere decir esto? La comunicación digital es toda la palabra hablada y la comunicación todo lo que tiene que ver con los gestos, los tonos, el énfasis y demás cuestiones que el lenguaje no solo hay que encuadrarlo en la transmisión de la palabra, sino todo ese gran mundo que es el lenguaje gestual. Por último,
hago una pequeñita referencia a la cuestión de la simetría y la complementariedad de las interacciones. No nos olvidemos, además, que en un proceso, en un acto comunicacional, también hay relaciones entre pares simétricas o comunicaciones complementarias, padres a hijos, jefes con sus empleados, etc. Siempre, no importa el contexto, estos axiomas se repiten y están siempre presentes. Por eso quería transmitírselos para todos aquellos que aún no los conocían. Bueno, volvamos un poquito ahora que ya sabemos qué es el conflicto, qué es la comunicación. Volvamos entonces a la negociación. Obviamente que cuando hablamos de negociación vamos a tener muchas y de diversos tipos y depende en el ámbito que desarrollemos la capacitación, diferentes tipos de clasificaciones. Pero me parece que esta responde más a nuestra área, al área jurídica, como para tener una idea amplia de los diferentes tipos de comunicación. Indudablemente, la negociación típica es la bilateral, podemos tener negociaciones multilaterales o multipartes. La diferencia está en que, en verdad, en algunas cantidad de partes, pero sobre un conflicto determinado en común, y en cambio en las multilaterales es la que fundamentalmente se establecen entre países o dentro de los organismos internacionales, donde en las negociaciones se da la posibilidad a través de la multilateralidad de obtener alianzas o coaliciones para una mejor negociación. Por supuesto, vamos a ver dentro de este esquema la competitiva y la colaborativa, no me quedo acá para después poder desarrollarla, la que es inmediata, de la que es progresiva. La inmediata es, vas a comprar algo, te dicen el precio, lo compras y prácticamente se acabó, no hay demasiado intercambio, obtuve el sí inmediatamente, y este tipo de negociación, obviamente, no pero existe, sabemos que también se utiliza, pero sí a mí me iba, por eso les decía que la negociación, un proceso que está dando en diferentes etapas que podemos sintetizarlas en la preparación, el transcurso de la mediación propiamente dicho, y obviamente las etapas de firma de acuerdo y posacuerdo. Por otro lado, las que son además de una ocasión o las continuas, porque hay una relación o comercial o en empresa y proveedores, que obviamente se van manteniendo en el tiempo, las que son horizontales, verticales y diagonales, que tienen que ver con cuando negociamos entre pares, cuando negociamos dentro de una jerarquía, o las que se producen transversalmente, donde intervienen actores de diferentes áreas o sectores de la organización, podemos llamarse esas. Esta clasificación es la que más me interesa, se las enuncio y después las vemos juntos. Tiene que ver con el estilo de negociación.
de negociador. El negociador duro o soviético, el negociador blando, flexible, y el negociador en base a principios o intereses, que ya les adelanto que yo tengo ese perfil negociador. También las voluntarias, las legales, de saber que la negociación, los métodos de resolución de conflictos son en esencia voluntarios. Pero obviamente a través de una norma se puede establecer la obligatoriedad de participar de ellos. En eso de la normativa, no solo el alcance es de participar, de comparecer de la mediación o de la conciliación, no de quedarse a negociar y menos aún de llegar a un acuerdo. Y finalmente, la clasificación típica que tiene que ver con cuestiones internacionales, políticas, sociales, laborales, comerciales, familiares. Depende del ámbito donde vamos a desarrollar la negociación, nos vamos a encontrar con este tipo de negociaciones. Y como les dije, en verdad hice un esquema con tipos de estilos de negociaciones que se diferencian. La negociación ¿qué es lo importante, sobre todo en los negociadores profesionales? Anticiparnos y reconocer cuál es el estilo del otro, qué tipo de negociador es para poder lograr la transformación en pero ¿por qué es tan importante la negociación competitiva? Y porque acá les traje otra frase del presidente Kennedy, que en plena Guerra Fría me pareció interesante lo que dijo. El negociador duro, soviético, ¿cuál es su premisa? Lo mío es mío y lo tuyo es negociable. Es decir, que acá nos vamos a enfrentar a escenarios donde, aunque lleguemos a un acuerdo, hay un ganar-perder, un perder-ganar y un perder-perder de las partes. Evidentemente, el ganar-perder es cuando me impongo, cuando soy rígido, cuando no me muevo de mis posiciones, cuando mis posiciones son extremas y las mantengo. Y por otro lado, el perder-ganar, cuando el negociador blando o flexible trata de llegar al acuerdo para resolver la cuestión y sacarse el tema de encima. No importa demasiado el contenido, no importa demasiado el compromiso, lo que importa es que aunque mi parte pierda, lograr el acuerdo. Y por supuesto perder. Cuando las dos partes son tan inflexibles, tan intransigentes, que están dispuestas inclusive a perder, retirándose de la negociación, perdiendo la posibilidad de negociar, o cuando las dos pierden la posibilidad de obtener realmente lo que quieren. Y las dos, en definitiva, pierden. Por eso es que en este tipo de negociación estamos frente a la rivalidad, frente a tratar
de obtener todo del otro sin darle nada a cambio, no se distingue entre el otro como adversario o como un socio posible a futuro, y además se juega con concesiones mezquinas, cedo en cuestiones que son mínimas y que no me producen ningún costo. Además juego con la oferta última y final, con el ultimátum, o aceptás esto o me voy. Y, por supuesto, este tipo de negociador es el que se mide por la cantidad de acuerdos, no por la calidad del acuerdo. Siempre parte de que el otro es el equivocado y obviamente yo soy la que tengo la razón. Por lo cual, acá no importa siquiera el cómo llegué a ese acuerdo. Noam Chomsky habla de las estrategias que son negativas en la negociación, cuando entre las partes se utilizan herramientas o formas o modalidades de presión, modalidades de amenaza, modalidades en las que se trata de disminuir o menoscabar a la otra parte, es decir, todo ese tipo de estrategias que en general nosotros llamamos los trucos sucios en negociación, y que vuelvo al título o al subtítulo en tener recordar también estas estrategias denominadas de manipulación. ¿Para qué? Para poder neutralizar, para poder cambiarlas en la medida de lo posible. Y si no, saber que si nos quedamos en ese escenario de negociación, corremos grandes riesgos. Finalmente, llegamos a la negociación colaborativa. La negociación colaborativa es donde sí el escenario es ganar-ganar. No solo superamos el conflicto, sino además fortalecemos la relación. Acá hay una mutua confianza, hay credibilidad y honestidad mutua, hay un compromiso para participar de la negociación. En la negociación competitiva estamos frente a frente, en la negociación colaborativa nos ponemos hombro con hombro, generamos empatía, no solo escuchamos, sino que comprendemos al otro en todo su universo, en sus inquietudes, en sus intereses. Además, esto nos permite ser proactivos, creativos, trabajar, ya vamos a ver de qué se trata, con criterios objetivos. Acá no está la voluntad de las partes en juego como en la negociación competitiva. Yo quiero esto porque lo quiero, ¿y por qué lo quiero? ¿Y por qué lo quiero? No hay ninguna racionalidad. En cambio, en este ámbito nos manejamos con otro tipo de criterios, con un criterio objetivo, racional, que nos ayuda a lograr un acuerdo de beneficio mutuo. Por eso, normalmente en este área hablamos del win-win. Y es real. ¿Y por qué? Porque acá no medimos la cantidad de acuerdos que logramos, sino que medimos la calidad de los acuerdos a los que llegamos, y además nos importa tanto el cómo, el proceso, como haber logrado el contenido y la firma de ese acuerdo o ese contrato.
Y acá, por supuesto, no puedo dejar nuevamente de introducirles, para los que no lo conocen, que todos los que tenemos este estilo de negociación hemos sido formados a través del método de negociación de Harvard, el famoso método que los profesores Fisher, Uri y Patton desarrollaron estudiando desde el año 1979 hasta 1981 más de 2.000 casos de negociación. ¿Y qué es lo interesante de este método que, por supuesto, ha sufrido su desarrollo, su evolución, pero que en el fondo, y por eso quería que ustedes lo vieran, se establece en estos principios que son los fundamentales? Acá lo importante sobre lo que se trabaja es sobre el conflicto, sobre el problema. Duro con el problema, suave con las partes. Las partes, aunque sean organizaciones, aunque sean países, siempre en la mesa de negociación se sientan personas con sus propias inquietudes, con sus propias creencias, con sus propias emociones, con lo cual tenemos que humanizar la negociación, pero ¿de qué manera? Que a lo que tenemos que atacar es al conflicto, no a las partes. Por otro lado, hay otro principio fundamental, que es que en este tipo de negociación trabajamos sobre los intereses, no sobre las posiciones. La posición es lo que digo que quiero y el interés lo que realmente quiero. Por eso se habla de poder ahondar, profundizar en la imagen del iceberg, no quedarnos con lo que nos reclaman, con lo que nos piden, sino ver por debajo cuáles son los intereses subyacentes. Por supuesto, hay que tratar de conseguir resolver y superar el conflicto a través de acuerdos de beneficio mutuo, y acá volvemos sobre los criterios objetivos. ¿Qué es un criterio objetivo? No es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, lo que es mi voluntad. Los criterios objetivos tienen que ver con estándares, con parámetros que son justamente determinados o por el mercado, si quiero saber cuál es el precio del metro cuadrado, cuánto sale un auto de tal marca o de tal modelo. Es decir, tengo que ver, tengo que insistir que para poder negociar tengo que tener esos estándares de racionalidad que no tienen que ver con la voluntad del otro ni con la voluntad mía. Pueden ser estándares, como les digo, los más utilizados son los de mercado, pero pueden ser estándares técnicos, estándares científicos, justamente ahora durante la pandemia, etc. Pasamos a este tipo de negociación donde cuidamos la relación entre las partes, donde la comunicación es esencial, pero además de darle la importancia y prevalencia a los intereses, tenemos que generar opciones. No podemos llegar a un acuerdo de beneficio mutuo si no generamos opciones. Y esas son las variables sobre las que podemos negociar. El precio, el dinero, no es la única variable. Hay otras cuestiones en juego. Hay cuestiones que Thompson llama cuestiones económicas, cuantificables, y cuestiones psicosociales que tienen que ver con el reconocimiento, el prestigio, el valor de ciertas cuestiones que sí
podemos llegar a introducirlas a un acuerdo para que sea satisfactorio. Y por último, siempre tenemos que pensar en las alternativas. ¿Cuál es mi alternativa? ¿Cuál es mi MAN? Que los que estamos en negociación lo mencionamos continuamente, la mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿Cuál es mi plan B? ¿Qué tengo yo de alternativa? ¿Cuál es mi otra posibilidad si yo me retiro de esta mesa de negociación? Y esto indudablemente es una de las cuestiones, de los elementos del método de Harvard que es fundamental y cambió verdaderamente la forma de abordar el conflicto. Bueno, llegamos como abogados a la parte normativa. La parte normativa prepandemia establecida en el ámbito de la mediación prejudicial obligatoria por la ley 26.589, que establece la obligatoriedad de pasar por el proceso de mediación previo a la interposición de la demanda. No me obliga a acordar, obviamente, pero sí me obliga a cumplir con la ley. Y por otro lado, ¿para qué cuestiones o para qué causas? Las civiles, tanto de familia como las patrimoniales, las cuestiones del fuero comercial y las cuestiones del fuero civil y comercial federal, todo lo que tiene que ver con comercio marítimo, el transporte aéreo, todas esas cuestiones que son propias del fuero. Y por otro lado, la ley 24.635, que es la que establece la conciliación laboral obligatoria. De la misma manera, no puedo iniciar una demanda por un reclamo laboral si no paso por este tipo de proceso prejudicial que es el conciliatorio. ¿Qué es lo importante de estas normas? Que están vigentes, que nos sorprendió la pandemia con la vigencia de esta ley, de ambas leyes, y que además tuvimos que de alguna manera ver qué se hacía con esto. Por eso es que, en primer lugar, a través de la resolución 121 del Ministerio de Justicia, se habilitó la posibilidad de realizar mediaciones a distancia, es decir, a través de cualquiera de los medios tecnológicos en las cuales obviamente se pudieran realizar las audiencias. No solo la habilita, sino que además determina que solo por convenio de partes es factible habilitar este tipo o esta forma de mediar. Fundamentalmente, fíjense que esta disposición se estableció con fecha 23 de abril. ¿Por qué? Porque, por un lado, habían quedado cuestiones de todo tipo, del ámbito del derecho de familia, del ámbito patrimonial y del ámbito comercial, en mediaciones abiertas de manera presencial, con lo cual había que solucionar de qué manera poder resolver y habilitar ante la acordada de la Corte que establecía la feria extraordinaria del Poder Judicial, poder resolver este tipo de conflictos. No solo las que ya estaban en curso, sino además habilitar las nuevas. Las audiencias entonces
se van a realizar a través de cualquiera de los sistemas como el Zoom, donde todas las partes pueden participar, y además acá sí de manera obligatoria se debe establecer el domicilio electrónico y además acceder, darle la posibilidad al mediador designado de acceder a los teléfonos celulares de las partes. ¿Y esto por qué? Porque las notificaciones se hacen llegar por correo electrónico, por Messenger o por WhatsApp. Con lo cual es toda una novedad. Finalmente, obviamente, tenemos que tener la posibilidad de contar las partes como los letrados. No nos olvidemos que en las mediaciones el patrocinio letrado es obligatorio. Tenemos que contar con todos estos dispositivos, es decir, que realmente acá las partes que quieren de esta manera participar de la mediación requieren además poder acceder a este tipo de tecnologías. Y además, un detalle importante, el mediador está habilitado para a través de las videollamadas poder hacer reuniones con las partes separadas, lo que se llama caucus, o en forma conjunta, tal cual como la mediación presencial. Finalmente, les quería decir que los acuerdos se pueden tanto firmar a través de firma digital o el mediador con los letrados intervinientes asumen la responsabilidad de que los acuerdos tengan la firma hológrafa de las partes. Y además que si en el acuerdo se establecen obligaciones de pago, las mismas se realizan a través de transferencias bancarias, es decir, que hay que aportar todos los datos que sean necesarios, CBU, número de cuenta, etcétera, etcétera. Vamos al otro ámbito, que es el ámbito del SECLO, el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, que recién, a partir de la disposición del Ministerio de Trabajo 290 del 2020, de fecha 13 de mayo, se estableció el SECLO virtual. Es decir, acá se habilita a la posibilidad de realizar las conciliaciones laborales a través de los dispositivos electrónicos. De la misma manera, tenemos que acceder, como era antes, en la forma presencial, pero esta parte de inicio del pedido de la conciliación laboral ya era online a través del portal de abogados. Lo que les recuerdo, sobre todo a los abogados que no tienen demasiada experiencia o práctica en el ámbito de las conciliaciones laborales, que no solo tienen que estar matriculados en el Colegio Público de Capital Federal, sino además con la credencial vigente. Lo que sí, por también efecto de la pandemia, no solo se habilitó toda la cuestión de acceder a través de Internet a las audiencias en forma virtual, sino además prorrogó hasta el 30 de junio la vigencia de todas las matrículas profesionales. Finalmente, y de una manera análoga a la mediación, el conciliador es el que debe, los acuerdos espontáneos. La diferencia es con los acuerdos a través de la conciliación, es que ya hubo un trabajo previo de negociación y las partes piden
la audiencia ante el SECLO al efecto de ratificar y homologar ese acuerdo. La diferencia es que en el caso de la conciliación entramos al portal, al link de obligatoria, y en este entramos al link de espontáneos. De la misma manera, como les decía, el conciliador es además el que tiene la responsabilidad de enviar electrónicamente al SECLO para la ratificación y homologación de los acuerdos, y por otro lado, de la misma manera, si fueran obligaciones, que generalmente lo son, obligaciones de pago mediante transferencia bancaria. Acá, como les decía, la responsabilidad que asume el conciliador es, por un lado, de recibir los acuerdos firmados, firmarlo él mismo y además enviarlo al SECLO para la homologación, y el SECLO es el que posteriormente en los correos electrónicos va a notificar las homologaciones de los acuerdos. Llegamos al arbitraje. El arbitraje, si bien es un método de resolución alternativa del Poder Judicial, de resolución de conflictos, pero recordemos que es alternativa porque en este caso las partes son las que eligen al árbitro. Se configura, se instituye como si fuera un juez, de tipo privado. Es un particular o una institución a través de los tribunales arbitrales que ya tienen organizados y constituidos, como el de la Bolsa de Comercio, la Bolsa de Cereales, el Colegio Público de Abogados, el Consejo de Ciencias Económicas, es decir, hay muchos y muy prestigiosos que tanto fijan en la propia institución las reglas del proceso arbitral, o las partes son las que establecen las propias reglas del juicio arbitral. ¿Cómo se llama la sentencia? La sentencia se llama laudo. ¿Y por qué les digo la sentencia? Porque es análoga a la sentencia. La diferencia es que si bien el árbitro tiene competencia y jurisdicción, no tiene imperio, con lo cual ese laudo no puede ser de manera imperativa, coercitiva, no tiene la fuerza suficiente para hacerlo cumplir. Con lo cual, necesariamente ante el caso de incumplimiento de un laudo arbitral, requerimos proceder al procedimiento de ejecución de sentencias del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Básicamente, y acá en este cuadro les establecí cuál es el marco normativo. Somos abogados, tenemos que conocerlo, tenemos que saber que esto de alguna manera u otra está regulado. ¿Y dónde está regulado? Sí, se dio un paso muy importante a partir de la promulgación del Código Civil y Comercial unificado, porque fíjense que en el capítulo 29, a partir del artículo 1649, regula lo que se denomina el juicio arbitral, es decir, se habilita a las partes a través de esta especie de acuerdo, contrato, de a quién se va a designar y cuáles son los puntos sometidos al arbitraje. Por otro lado, esto en cuanto al código de fondo, el código de forma, el código procesal, también establece, a partir del artículo 736, cuál es el procedimiento del arbitraje. Recordemos que el código establecía el procedimiento de arbitraje de derecho, es decir,
fundamentado en derecho, y el de amigables componedores, aquel que la resolución, el laudo, estaba solo sometidos a las reglas de la equidad. No obstante lo cual, estructuralmente y dentro de nuestro ámbito, todas las cuestiones sometidas al juicio arbitral, al proceso arbitral, sea de árbitros particulares o sea de tribunales institucionales, siempre versan sobre cuestiones comerciales de índole patrimonial y obviamente disponibles entre las partes. Finalmente, no puedo dejar de mencionarles que además Argentina, como miembro de diversos tratados y de diversos organismos internacionales, también ha suscrito y ratificado reglas de sometimiento a el juicio de arbitraje y además ha cedido la jurisdicción en cuanto a qué tribunales en algunas cuestiones son los que tienen competencia como para intervenir. Siempre me acuerdo de, hoy que les puse como ejemplo lo de la deuda externa, de un juez americano, un juez del Distrito Sur de Nueva York, que fue Thomas Griesa, que justamente le costó dirimir cuestiones de la deuda argentina y en jurisdicción de Nueva York. Esto se los digo como para que tengan en cuenta. Generalmente en los contratos o en los tratados es muy común, sobre todo en los comerciales, que establezcan la jurisdicción de Nueva York o también la jurisdicción de los tribunales londinenses. Ahí les agregué algunos ejemplitos para que ustedes sepan que están no solo ratificados a través de leyes, sino que además están vigentes, como el de reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales y el de acuerdos arbitrales en el ámbito del Mercosur. Bueno, estamos llegando al final, discúlpenme que me extendí un poquito, pero lo que quiero es ahora, ya sabemos lo que nos pasó, ya sabemos lo que estamos transcurriendo, sabemos que la pandemia ha impactado de manera global y ha determinado y afectado de tal manera a todos que vamos a tener que recomponernos de esta situación, vamos a tener que ver con otros ojos este futuro próximo que tenemos por delante. Lo que quiero en este final es decirles lo siguiente. Yo creo en la transformación, creo en los cambios, creo que a veces las crisis como esta que nos están pasando también son símbolo y posibilidad de oportunidades. El tema es cómo frente a la crisis nos posicionamos. Y ahí sí les pido que piensen en esto. A veces podemos ser puentes y a veces podemos ser andamios. Puentes para llegar o ayudar a llegar a una sociedad mejor. Andamios para sostener, construir o reconstruir nuestra sociedad en paz. Y finalmente, lo que les pido es que siempre veamos desde nuestra profesión de abogados el lado humano. Sepamos que del otro lado también hay personas. Seamos empáticos. Gestionemos, sí,
los conflictos, superando las subjetividades o el egoísmo. En verdad, hace muchos años, Mary Parker Fowler, la llamada madre de la administración de las organizaciones industriales, en una publicación póstuma, ella murió en 1933, se recopiló todos sus trabajos y es la primera, y se publicaron en 1941, y fíjense, es la primera que habla de resolución de conflictos, es la primera que habla de convertir el poder en persuasión, y es la primera que habla de poder negociar con el otro, no ejerciendo poder sobre el otro. Por eso es finalmente que toda esta charla, toda esta transmisión de conceptos, ideas, de normas, indudablemente tienen un sentido para mí. Una, que de alguna manera la semillita pueda crecer en ustedes. Y otra, que esta manera de construir nuestra sociedad no solo sea constructiva, sino ayudar y sumar para que ustedes sean los futuros líderes de calidad humana. Muchas gracias. Bueno, doctora, si le parece, para ir finalizando la charla, cualquier duda que haya quedado nos la pueden mandar a nuestro email, Centro de Estudiantes o cualquier otra red, que nosotros se lo vamos a estar comunicando a usted si le parece bien. Así que bueno, nada, a su vez le comentamos que vamos a estar enviando los certificados de asistencia vía mail, y les agradezco nuevamente, tanto en nombre del centro, tanto mi nombre como en nombre del centro, a cada uno de ustedes por la participación, y bueno, en especial a usted, doctora, por haber llevado a cabo esta actividad de manera excelente. Así que muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por participar, y como saben, abierta a que esto de alguna manera sume y sea semillita que siembre en ustedes alguna de estas cosas. Muchas gracias.